Eguerdi on danori, eskerrik asko etortzeagatik. Gaur ere berriro elkarrekin gaude eta beste hitzaldi barri batekin. Buenos días a todos, bienvenidos. Muchas gracias por vuestra presencia. Y hoy estamos aquí en una nueva conferencia. Hoy ya sabéis que vamos a tocar la problemática juvenil. En diciembre del año pasado me invitaron a uno de los ponentes, Uley, me invitó a una presentación que había aquí en el Vizcaya Aretoa de una plataforma que se había creado 2 años antes en Barcelona y que se venía un poco extendiendo por el resto del Estado, también aquí en Euskadi, y ahora también se está extendiendo por Europa. Y es la plataforma Lideremos. Hicieron una presentación fantástica, a mí me encantó, muy inspiradora. Estaban un montón de gente, no sé si estaba el 100 o menos, hablaron unos cuantos, no mucho tiempo, lógicamente, pero estuvo muy bien. Es más, estuvo presente también la vicelehendakari, Ibone Bengoechea, a la que le he invitado, quería darle una sorpresa, le he invitado a que venga. Hubiera venido, pero tenía un compromiso, estaba presidía un patronato en Castells y le ha sido imposible venir, pero bueno, que os felicita porque seáis valientes y expongáis vuestras cuestiones. Entonces, hoy hemos querido exponer el tema de la política juvenil, primero, apelando un poco a los, digamos, diálogos intergeneracionales, porque a veces ocurre que uno lee prensa y parece que alguien está intentando precisamente que haya conflictos intergeneracionales, y yo creo que lo importante es que haya diálogos intergeneracionales. Y además hemos querido no traer a expertos, que es lo que solemos traer habitualmente, a gente que ha escrito por muchos libros, ha hecho muchas conferencias sobre la temática que tenemos entre manos. Hemos querido ir un poco al origen, a la materia prima, y por eso tenemos aquí a la juventud y a los jóvenes, que nos expongan sus ideas y sus planteamientos. Entonces, hoy cada uno de ellos va a exponer en principio 1 o 2 temáticas y luego ya nos extenderemos también en el debate. Van a hablar, entre otras cosas, del tema de la educación, del tema del propósito, de la salud mental, creo, el tema de la vivienda y del poder adquisitivo, ¿no? Entre otras cosas, en principio en la ponencia. Y por presentarles brevemente, porque aunque son jóvenes también tienen una trayectoria y currículum, pues nos van a hablar Apurba San Juan, que bueno, es una mujer inquieta, emprendedora, pues ha estudiado liderazgo, emprendimiento e innovación, hizo también, creó una organización, Dancing for Change, pues precisamente para influir en los niños, ¿no? Para que tengan la cuestión del emprendimiento y del aprendizaje y de la innovación desde la infancia. Bueno, también tiene una startup, Loop, ¿no? Que sirve un poco para una especie de lupa para personas con problemas de visión, para que se puedan ver textos, y además lo hacen, no sé si hasta en 30 idiomas incluso, y es la líder, valga la redundancia, de Lideremos en Euskadi. Y esta es Apurba San Juan. Luego tenemos también a Zuley Q, que no sé si pronuncio bien el nombre, está bien, que es habitual nuestro también, lo cual le agradecemos enormemente porque suele venir a menudo desde hace varios años a nuestras conferencias y además nos trae gente joven, que también es muy importante, el ir teniendo cantera, y ir rotando y tener nuevas ideas y nuevos impulsos, etc., ¿no? Entonces es estudiante de gestión y marketing en la Cámara de Comercio de Bilbao. Ha impulsado aquí también Lideremos en Vizcaya, es el líder de Lideremos en Vizcaya. Pertenece también al equipo Europa, que es un equipo de jóvenes que a nivel europeo están impulsando, y ha estado un poco en contradicción, que muchas veces se dice que la juventud tiende un poco al extremismo de derechas, y un poco contra Europa, etc. Pues bueno, esto es una plataforma juvenil que precisamente aboga por los valores europeos. Y además que la citó Susana del Río cuando estuvo aquí en su ponencia hablando de la Unión Europea, pues le halagó mucho esa plataforma, y Zuley pertenece a ella. Es también voluntario de Cruz Roja y 1000 historias más. Y luego le tenemos también a Ander Méndez, que es ingeniero electrónico por la Universidad de Deusto,
es también un hombre muy inquieto, fundador y CEO de la empresa Ositos, que ya nos contará, anda buscando, bueno, ya está casi terminando la financiación, me parece. Y bueno, también suele liderar eventos de startups a nivel estatal. Tiene también la startup de Plato Ola, que creo que es una especie de plato que quita la grasa de las comidas, o así, en fin. Pues un montón de historias. Y luego, bueno, también ha colaborado con la empresa alemana SAP, de software de gestión, una importante empresa, y también ha sido responsable de los laboratorios de tecnología de la Universidad de Deusto, entre otras cosas. Con lo cual digo que son jóvenes, pero con una larga trayectoria, y además metidos en temas de emprendimiento, de innovación, en fin, que son asuntos muy importantes. Entonces, bueno, pues para los que sean nuevos y no conozcan un poco el asunto, ahora será la presentación, harán ellos la ponencia, más o menos tienen unos 20 minutos como mucho cada uno, total haremos una hora, luego os contaré también alguna cuestión al final, y luego, bueno, hay mucha gente que hoy no se queda con él, se van a perder el debate en vivo y en directo, pero bueno, lo podrán ver grabado, pero la pena es que no van a poder intervenir haciendo preguntas. Pero bueno, les animo para que otra vez se queden también. Y ya sin más, y agradeciendo enormemente aquí a los presentes que se hayan animado a venir a esta sede y que nos insuflen pues, aires renovados, espíritu joven y demás, pues nada, les cedo la voz y la palabra. Sergio. Bueno, mi nombre es Ander, Apurva y Suley. Otra cosa que quería mencionar es a Apurva le acaban de, hace cosa de 2 meses, nombrar la revista Forbes como 30 Under 30, como una de las 30 personas menores de 30 años que habría que echar un ojo. Así que nadie se vaya de aquí sin haberlo fichado bien. Que es una cifra bastante grande. Os quería dar las gracias, lo primero de todo, a todos vosotros por venir, tanto los que os quedáis al debate como los que habéis hecho un hueco en vuestras apretadas agendas para venir a vernos. Sabemos que es un tema que abarca mucho y he pedido permiso para lo que voy a decir a continuación, pues que parece el comienzo de un chiste, ¿no? Que hace un vasco, una india y un chino viniendo a dar una charla. Y en realidad parece que hemos reunido a la ONU, ¿no? para hablar de un tema tan serio. Entonces, como vamos a coordinar todo esto, van a haber tres partes. Lo más importante de todo es que todos vosotros tenéis una larga trayectoria, habéis vivido 1000 batallas, pero necesito que os posicionéis de nuevo en vuestra juventud, ¿vale? Cuando otra vez comenzáis teniendo 12 años, ¿cómo era ese momento? ¿Vale? Un ejercicio donde todo este tiempo de volver a resituaros en cómo era ese momento, porque vamos a hacer muchas comparaciones como lo que es ahora. Entonces va a haber una parte primera que va a hablar la curva de la parte de educación, ¿vale? El sistema educativo actual y tal. Luego Suley va a estar hablando de la parte de propósito de la gente joven, les falta, tienen, no tienen, y parte de la salud mental. Y luego, una vez ya vais avanzando en esa trayectoria vital, entraré yo a hablar de la parte de una vez ya una persona se ha hecho adulta, que es el momento de conseguir una vivienda, ¿no? Y el poder adquisitivo. Entonces, muchas gracias y comenzamos. Buenas tardes ya. Esto es lo que se ha pasado. Me vais a disculpar que estoy con el momento, tengo unos apuntes y un par de cosas que quiero sí o sí recalcar. Y bueno, yo soy Apurva, ya me he presentado varias veces, pero me vuelvo a presentar. Tengo 26 años, soy fundadora de una startup y una de las grandes cosas que más me apasiona, aparte de la tecnología, aparte de los animales, es la educación. Y durante un tiempo estuve trabajando precisamente en poder entender cómo funcionaba el sistema educativo a nivel España y a nivel mundial, pero sobre todo en España, para poder entenderlo y luego poder cambiarlo, ¿no? Ese era como mi sueño, cambiar el sistema educativo. Me quedé por el camino, pero mientras tanto pues, voy dando charlas y hablando de esto. Yo quiero sumarme al carro de Ander a la hora de que os pongáis en la mentalidad
de cuando teníais 12 años. Yo voy a ir un poquito más atrás. Yo cerréis todos los ojos un segundito y os planteéis ese momento en el que estabais a punto de entrar en el colegio, ya sea con 3 o con 6 años, porque bueno, ya sabéis que con 3 o 6 años a los 3 no es obligatorio, y quiero que os planteéis en ese momento. Un segundito. ¿Todos estamos ahí? Genial, entonces puedo empezar. Quiero hablar de la educación y del futuro, que lleva más de 200 años siendo igual. Y parece una contradicción, pero esa es la realidad. Cuando hablamos de los coches del pasado, estamos hablando pues, de ese tipo de carros que yo no he conocido nunca, porque no había nacido, y ahora de repente hablamos de coches que están prácticamente dirigidos sin conductor, que van solos, que tienen un montón de cosas. Cuando hablamos de las fábricas de la revolución industrial, hablamos de un montón de gente haciendo trabajo repetitivo constantemente, y a día de hoy son máquinas las que fabrican prácticamente todo lo que tenemos en las manos. Incluso cuando hablamos de educación, hablamos de una clase de hace 100 años y una clase en plena pandemia. Y la realidad es que cabría pensar que con todos los cambios que ha habido a lo largo de nuestra historia, la educación tendría que cambiar con nosotros, ¿no? Y tendría que ser algo que evoluciona a la vez que evoluciona el ser humano. Pero esa no es la realidad es que es una clase hace 100 años y es una clase en 2020, hace 5 años en pandemia. Esta es una de las grandes cuestiones que a mí más me crujía en el cerebro, ¿no? ¿Cómo es posible que el ser humano esté inventando cosas tan sumamente importantes, tan sumamente grandes y no esté haciendo nada por el cambio educativo, que al final es el primer paso de todo el mundo, ¿no? Y entonces, una de las cosas que hice fue empezar a investigar un poquito el porqué del sistema educativo. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Alguien sabe cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Quién inventó el sistema educativo? ¿Por qué todos vamos al colegio y por qué es obligatoria ir a clase, ¿no? Y entonces empecé a entender que la primera etapa de nuestra vida se basa en ir al colegio, pero se basa de una manera muy concreta. Pues cuando tenemos 3, 5, 6, 7 años, empezamos en el colegio a aprender a contar, a aprender a sumar, a los colores, a aprender canciones de memoria. Y la realidad es que yo, por ejemplo, cuando empecé y tenía 3, 4 años, yo tenía mucho miedo. A mi colegio me daba mucho miedo, porque era un montón de gente junta en una misma clase con una señora o un señor que te decía lo que tenías que hacer. A mí eso me aterraba, no sé a vosotros cómo lo planteabais. Y la realidad es que en todas esas cosas que iba aprendiendo, pues colores, números, el alfabeto, una de las grandes cosas que me enseñaron a hacer, y creo que la primera, era a obedecer, ¿no? Cuando la profesora te decía que tenías que hacer algo, pues tú lo hacías. Y cuando no lo hacías, te castigaban. Y pasaba lo mismo en casa. Tienes que hacer los deberes y si no hacías los deberes, se te castigaba, ¿no? Entonces, ese primer concepto de obedecer fue y es de lo primero que aprendemos cuando estamos en el colegio. A medida que vamos creciendo, en la segunda etapa que he llamado yo la etapa de primaria, ¿no? Que todos conocemos, de los 6 a los 12 años, empieza a complicarse un poco más la movida, ¿no? En vez de solo aprender colores y números y demás, empezamos a trabajar con ellos. ¿Cómo? Pues haciendo ejercicios, repitiendo, ¿no? Que si tablas de multiplicar, que si oraciones más largas, ¿no? Todos nos lo sabemos, 2 por 2, 4, ¿no? 2 por 1, tal. Yo me las sé de memoria y seguro que vosotros también, ¿no? Y es la clave de la siguiente etapa. No hemos aprendido a formular frases, no hemos aprendido a entender por qué si sumas 2 objetos con otros 2 objetos te da 4. Hemos aprendido a una cosa que es repetir. ¿Sí? Repetir constantemente algo hasta que se te queda en la memoria. Y todos no sabemos las tablas de multiplicar, pero yo a día de hoy no sé lo que significa multiplicar. ¿Qué significa multiplicar? Panes y peces. No entiendo lo que significa, ¿no? Seguramente muchos de vosotros tampoco. Y entonces entramos en la tercera etapa, la etapa de la ESO, 12 años, 13, ¿no? Ya estáis en ese momento en el que las hormonas están empezando a florecer y además tenéis algo que es característico que tenemos como todos seres humanos, que es empezar a hacernos más preguntas, ¿no? Y no obtener ningún tipo de respuesta. ¿Por qué? Porque el objetivo es el colegio. Y aquí hay una cosa que aprendemos desde que somos pequeños, pero aquí se materializa, y es pedir permiso. Yo, si alguno de vosotros ahora mismo levanta la mano y me pide permiso para ir al baño, yo fliparía, yo no sabría qué decirle, pues evidentemente, vete, no sé, ya no sabía que me tienes que pedir permiso, ¿no? Pero la realidad es que hemos normalizado dentro de la educación que un niño tiene que levantar la mano y pedir permiso para ir al baño, cuando es una necesidad básica, ¿no? Es decir, si estás mirando, pues vas al baño y vuelves. Pero no solo para ir al baño, sino para absolutamente todo, ¿no? Para dar nuestra opinión, para hablar en público, para absolutamente todo, incluso para hablar en clase hay que levantar la mano. Incluso muchos de vosotros, si queréis decir algo ahora mismo, seguramente levantéis la mano para pedir permiso, ¿no? Y
Y con estas tres cosas, ¿no? hay un patrón que se repite, ¿no? Obedecer, repetir, pedir permiso. Y quiero que os hagáis la pregunta de si yo tengo 26 años, ¿no? Y muchos de vosotros me dobláis la edad, pero también habéis pasado por el sistema educativo. ¿Creéis que ha cambiado? ¿Creéis que es algo que sigue igual? ¿Que ha mejorado algo? ¿Que no? ¿Seguimos aprendiendo este tipo de cosas? Yo la respuesta es, evidentemente no ha cambiado. Evidentemente seguimos aprendiendo las mismas cosas, ¿no? La pregunta del principio, ¿no? ¿De dónde viene esto? ¿A quién se le ocurrió que el sistema tenía que ser así? Bueno, pues para ello quiero hacer un poquito de historia, ¿no? Y quiero llevaros a las revoluciones industriales, ¿vale? 1820, la primera revolución industrial, más o menos, que fue aquella que nos llevó a la máquina de vapor, ¿sí? Todos la conocemos. ¿Esto qué hizo? Profesionalizar muchísimo la industria, ¿vale? Ya no había artesanos que hacían cosas a mano, sino que ya había algo mucho mejor. La segunda fue la electricidad. Con ella vinieron un montón de nuevos cambios y de nuevas innovaciones. Y la tercera, por supuesto, los ordenadores, que esta es la ultimita que hemos tenido, más o menos. Hay muchos que dicen que estamos en la cuarta revolución industrial, la de la inteligencia artificial, a la que tanto miedo tenemos. Pasamos, las revoluciones industriales que nosotros pasar de la artesanía, de lo que es trabajo manual, de lo que una persona se dedicaba a hacer absolutamente todo, fabrico el producto, lo compro, lo fabrico, lo tal, lo vendo, a de repente el trabajo especializado. Una persona se dedica a hacer una sola cosa. Imaginemos un coche, ¿no? Yo me dedico a hacer el chasis del coche, y mi compañera se dedica a hacer las ruedas, y el otro a hacer la chapa, y el otro la pintura. Y hay una cosa clave aquí, y es que la revolución industrial nos trae las máquinas. Ya no somos solo nosotros los que hacemos las cosas, sino que hay unas máquinas que nos ayudan a mejorar nuestro trabajo y a profesionalizarlo. Para entrenar a todas estas personas dentro de ese sistema, se inventa el sistema educativo. Un sistema educativo que lo que nos enseña es a obedecer, a repetir y a pedir permiso. Lo he centrado así, ¿no? Sistema educativo lo que nos ayuda es a especializarnos en una sola cosa, hacer ejercicios repetitivos, aprender datos de memoria, ¿no? Y a cumplir órdenes. ¿Estamos de acuerdo? Más o menos hasta aquí lo seguimos. Pero la realidad es que, como nos lleva a esto que hemos hablado antes, que lo habéis vivido vosotros y lo he vivido yo, y lo están viviendo las nuevas generaciones, la realidad es que hay alguien que es mucho mejor que nosotros en esta tarea, que son los ordenadores. Porque a los ordenadores les encanta el trabajo especializado, son unos cracks. Y además, el trabajo repetitivo se les da mucho mejor que a nosotros. Y no solo eso, es que encima les flipan los datos. Son capaces de memorizar cientos y cientos y cientos de datos que nosotros no somos capaces. Yo no me acuerdo de la mitad de lo que aprendí en el colegio. Y seguramente ustedes tampoco. Y una cosa súper importante. Obedecen ciegamente. Tú les mandas a hacer algo, pensad en ChatGPT, si alguno no lo usáis. Hazme esto. Y lo hace. No rechista, no piensa, no opina, simplemente lo hace. Las fábricas han pasado de ser personas haciendo cosas ayudadas por máquinas a ser solo máquinas haciendo cosas. ¿Por qué? Porque son mucho mejores que nosotros, extremadamente mejores. Y tiene todo el sentido. Esto no significa que las máquinas nos vayan a robar el trabajo, ni mucho menos, para nada. Pero eso significa que estamos dedicando esfuerzo y tiempo en un sistema educativo para enseñar a personas a hacer algo que alguien ya hace mejor que nosotros, que son los ordenadores. Entonces, la realidad es que nos estamos empeñando en el sistema a educar a los niños, a educarnos a nosotros para hacer tareas repetitivas, para obedecer órdenes, y sobre todo para perder tiempo, en mi opinión, porque una máquina lo va a hacer siempre mejor y más rápido que tú. Pero hay una cosa que me parece extraordinaria, que es el cerebro humano, lo que nos tiene a todos aquí hoy. Lo he trabajado, lo he traducido en esto, ¿no? El cerebro humano es muy bueno mezclando cosas. Las mayores invenciones del siglo, de este siglo y de los anteriores, vienen por juntar cosas, por juntar la biología con la geología y la geografía, Darwin sacó la teoría de la evolución humana. Un ejemplo, ¿no? Nos gusta mezclar cosas. La biología con la tecnología nace la biotecnología, ¿no? La biomedicina, la bioingeniería. Somos expertos mezclando cosas. Y además se nos da muy bien lo impredecible, porque pasa que una máquina, cuando tú le metes un programa, si le cambias un solo dato, se buguea, se bloquea. Pero nosotros, si nos cambian un dato, podemos improvisar. Somos muy buenos improvisando.
Y además hay otra cosa interesante, y es que nuestro cerebro, para tragar los datos, esto que os estoy diciendo ahora, necesita emociones. No podemos ponerle un texto que lo repita como un loro y lo escupa en un examen. Podemos hacerlo, pero somos malísimos en ello. De hecho, el sistema lo demuestra, somos malísimos. Pero necesitamos emociones. La alegría, el placer, lo que os hago sentir ahora, lo que estáis sintiendo, eso que podéis recordar, os va a hacer recordar algo. Y eso trabaja con las emociones. Y además genera algo maravilloso que es la dopamina, que hace que nos relacionemos entre nosotros. ¿Sí? Y por último, el cerebro humano lo que tiene es el pensamiento crítico, que es algo que a mí se me pedía de pequeña y yo no entendía por qué se me pedía si era algo que no me habían enseñado a hacer. Mi tía siempre me decía, tienes que aprender a pensar por ti misma y no a hacer lo que te dice el resto. Pero en el colegio me habían dicho que tenía que hacer lo que me decían. ¿Dónde estaba la lógica ahí? Era bastante contradictorio, ¿no? Pero tenemos algo que es el pensamiento crítico, que lo que nos hace... Sí, claro. Sí. No, bienvenido. Tenemos algo que es maravilloso, que es el pensamiento crítico. ¿Por qué? Porque yo decido si lo que estoy haciendo tiene sentido o no. Si hablar aquí tiene sentido y por qué tiene sentido. ¿Sí? Y con estas tres partes, ¿no? Si os dais cuenta, el sistema educativo nos enseña a ser robots, a ser ordenadores, pero nuestro cerebro no funciona así. Para nada funciona así. Y entonces, la ONU saca un reporte en 2018 haciendo un examen, preguntando a todas las personas que están buscando trabajo, recursos humanos, cuáles son las habilidades que se requieren en los trabajos del futuro. ¿Vale? Esto fue en 2019, no ha cambiado mucho desde entonces. Y entonces, las grandes empresas te dicen que lo que buscan es gente que pueda crear nuevas ideas, que pueda generar algo diferente, ¿sí? Que además resuelva problemas no predecibles, algo que no sabemos qué va a pasar, que lo podamos resolver. Y que cuando se nos cambia el sistema, podamos actuar frente a él. Además nos piden comprender emociones. Cuando estás en un trabajo, en un equipo, que tu compañero le pase algo y tú puedas entender lo que está pasando, ¿sí? Y por último, el pensamiento crítico. Así que no solo es que estamos enseñando en el sistema educativo, desde hace 200 años hasta el día de hoy, a hacer trabajos que ya hacen mejor los ordenadores, sino que además lo que se está pidiendo en el mundo laboral es a lo que mejor se nos da a nosotros, al cerebro humano. No nos están pidiendo que seamos un ordenador, nos están pidiendo que seamos personas. Y esto que nosotros tenemos aquí no lo hemos entrenado. El pensamiento crítico no lo hemos entrenado en clase. Como os decía, a mí nadie me enseñó cómo hacerlo. No nos han enseñado cómo cruzar cosas. Nos han enseñado a ser predecibles. Nadie nos ha enseñado. Somos la hostia, con perdón, en esto. Y es lo que encima nos piden. Pero seguimos emperrados en enseñar en el sistema educativo a hacer aquello. Cuando en la realidad lo que necesitamos es esto, ¿no? Estas son las 8 leyes de educación que ha tenido los gobiernos de España desde hace ya más de 40 años. 8 leyes de educación. 8 cambios legislativos que buscaban en su mayoría muchas cosas, ¿no? La ESO obligatoria hasta los 16 años, la ley de la calidad de educación, la última ley CELA, que seguro que suena, ¿no? 8 leyes educativas en los últimos 40 años y ninguna se centraba en desarrollar esto. Ninguna. Repetimos, obedecemos, pedimos permiso. Repetimos, obedecemos, pedimos permiso. Y mi pregunta, y con esto termino, es que os volváis a poner en esa situación, ese niño de 6, 7, 8 años, y os preguntéis, vosotros, siendo un niño de 6, 7, 8 años, ¿qué pasaría si en vez de enseñaros a repetir las tablas de multiplicar, o todos los ríos de España, yo me lo sé, niño, bueno, tajo, en vez de eso, ¿qué pasaría si os hubieran enseñado a ser mejores seres humanos? ¿Cómo seguimos como sociedad? Yo he estudiado una carrera, y yo estoy encantada de haber estudiado una carrera, pero ¿qué pasaría si me hubiesen enseñado el pensamiento crítico desde pequeña? O a las habilidades de aprendizaje, o hablar en público, que a mí nadie me enseñó, yo esto lo he aprendido sola. ¿Qué hubiera pasado si ese niño que sois de 6, 7 años hubiera aprendido a hacer todo eso desde pequeño? ¿No seríamos mejores seres humanos?
no seríamos la hostia siendo seres humanos, y lo mejor de todo, no seríamos geniales para los trabajos que estamos pidiendo ahora. ¿Por qué las empresas empiezan a pedir cosas que nadie nos ha enseñado? Hay un salto increíble entre lo que nos enseñan en el colegio y lo que de repente te pide el mundo laboral. Y eso lo va a ver luego también mi compañero Zuley y por supuesto Ander. Quiero que la última pregunta sea esa. ¿Qué pasaría si en el colegio nos enseñaran a ser mejores seres humanos? Muchas gracias. Hola, buenas. Muy buenas tardes a todos. Soy Zuley, ya me he presentado Miquel, y me es un placer estar aquí y poder compartir una reflexión sobre la juventud, la motivación y sobre todo el propósito con todos ustedes. Y puede que alguno se pregunte qué viene a contar un chaval que está a mitad de su carrera universitaria, ¿no? Y la verdad es que yo me hice esa misma pregunta cuando me estaba preparando para mi intervención hoy. Hasta que llegué a una conclusión. Hoy no vengo a dar respuestas absolutas, sino que vengo a compartir la visión de un joven. Y antes de empezar con todo, quisiera compartir una idea. El propósito no se encuentra a golpe, sino que se construye poco a poco. Y muchas veces, entre jóvenes, vinculamos nuestro propósito con lo económico. Nos han dicho que tenemos que estudiar para conseguir un título. Y ese título nos sirve luego para encontrar un mejor trabajo. Y supuestamente un sueldo mucho mejor. Pero la pregunta es, ¿realmente esto es un propósito o es una cadena? El dinero importa realmente que sí, pero hay una pregunta y algo más importante que es ¿por qué hago yo lo que hago? Y esa es la pregunta que nos conecta con el propósito. Y para explicar por qué creo tanto en esto, quisiera compartir mi historia y empezar por esta parte. Yo llegué a España con 6 años, en 2011, y desde los 8 o 9 mi rutina era bastante clara. Por la mañana iba a la escuela, luego hacía los deberes y me pasaba la tarde ayudando en el negocio familiar. Para mí poner la mesa, bajar la basura, ayudar en casa, era mi día a día. Era bastante normal para mi vida, hasta que en clase escuché a mi compañero decir que para que yo haga o bajar la basura o poner la mesa, mis padres me tenían que dar algo a cambio, aunque sea la propina o cualquier recompensa. Yo pensaba, ¿recompensa por eso o propina por eso? Mis padres me enseñaron a ser independientes. No era algo opcional, sino algo necesario. Y una frase que me decía muchísimo era: si algún día estás en alguna parte de este mundo solo, al menos sabrás cuidarte y no pasarás hambre. También recuerdo que de pequeño me encantaba ver los dibujos animados y muchas veces por ver 5 minutos más o un episodio más, pues hacía los deberes súper rápido y incluso mal muchas veces, hasta que un día mi padre lo revisó y realmente me castigó a repetirlo 200 veces mal lo que hice mal. Esa tarde y noche, llorando y llorando y escribiendo, no lo terminé y lo seguí haciendo durante el segundo día hasta terminarlo. En ese momento lo vi como un castigo, sí, un castigo. Pero con el tiempo entendí que había algo más valioso de ello, que era, yo si hago algo bien no es porque alguien me vaya a dar una recompensa, sino que lo tengo que hacer bien y ya está. Eso es, dar lo mejor de mí mismo y si hace falta una recompensa real, pues ya la vida se encargará de dárnosla. Esa fue mi primera lección sobre el propósito, que empezaba en algo pequeño, en hacer bien lo que hacías, aunque no haya una recompensa inmediata. Y ahora pasando un poco a mi etapa en secundaria, ahí vi otra cara de la juventud. El profesor proponía una cuestión de reflexionar en clase, pero otros se iban quedando callados. Unos estaban distraídos con el móvil, el ordenador o viendo cómo pasaban los pájaros por la ventana. Otros pensaban,
pues si mis compañeros no opinan, pues yo tampoco voy a opinar, o por miedo de decir algo mal. Y pues había otros pocos también que estaban ya pensando en el bocadillo que iba a preparar a sus padres, de chorizo, de nocilla, recoger sus cosas y marcharse ya al patio. Y yo mismo pues me quedaba muchas veces también callado, no por falta de opinión, sino por miedo a decir algo mal, o a destacar, o quedarme solo opinando, o de que serían mis compañeros de mí. Y con el tiempo entendí que ese silencio no era por falta de ideas, como he comentado anteriormente, sino por la falta de propósito, porque cuando no tienes un porqué de hacer las cosas, no te molestas en preguntar, en opinar, en cuestionar, o incluso arriesgarte. Prefieres pasar como si fueses invisible, desapercibido de esa situación. Y lo que veía en esa aula, en aquella aula, ahora lo veo en una escala mucho mayor en la juventud, la pasividad, el miedo a equivocarse y el constante deseo de no complicarse la vida. En la introducción contaba la secuencia de que no pensamos muchísimo cuando lo hacemos, que es estudiar, diploma, un mejor trabajo, ganar dinero. Pues bien, eso no es solo lo que pienso yo, los datos lo confirman. Según el informe de la Juventud de España de 2020, más del 60% de los jóvenes priorizan primero la estabilidad económica antes de la vocación y del impacto social. Y claro, y para muchos el dinero sí puede ser una razón para levantarse cada mañana de la cama, porque claro, no te paga las facturas y hace falta pagar gastos. Pero al principio funciona así, supuestamente sí. Pero cuando todo se reduce solo a eso, el dinero acaba absorbiendo todo nuestro propósito, la motivación que tenemos. Porque, ¿cuánto dinero es suficiente? ¿50.000? ¿100.000? ¿200? ¿Incluso medio millón? Si todo se reduce a cifras, entonces nunca habrá un fin, porque la gente somos ambiciosos, queremos siempre más y más, y eso es una realidad. Y cuando tenemos dinero, pues supuestamente vamos a querer más dinero. Eso pasaba con muchos familiares que tenía alrededor, sobre todo en la cultura china, que la gente quiere ganar más y más dinero. Se pasa todo el día trabajando en su vida. Y ahí recuerdo una frase que decían muchos mis padres cuando estábamos cenando y tal, y era: el dinero para ganar siempre hay, pero el tiempo no. Si lo que hacemos es cambiar dinero por tiempo, que es lo que más valioso tenemos sin ningún propósito por detrás, entonces estamos perdiendo lo que más valioso tenemos, que es el tiempo. Y vivimos además en la era de la inmediatez. Queremos resultados ya. Microsoft en 2015 ya advirtió que nuestra concentración se redució solo a 8 segundos, menos que la de un pez dorado. Y si algo no engancha de repente, pues lo dejamos. Con esa mentalidad muchos jóvenes empezamos hoy con nuestro proyecto y al primer problema o bache que nos encontremos, abandonamos ese proyecto. De hecho, según el Ministerio de las Universidades, en España, más del 30%, bueno, sobre el 30%, no más del 30%, pero sobre el 30% de los estudiantes dejan la carrera o cambian de estudio durante los 2 primeros años. Esto se suma a un obstáculo más grande y más profundo, el miedo. El miedo a equivocarnos, el miedo a que se rían de mí, el miedo de ser rechazados, de que me digan que no. O el miedo a ser diferentes. Pero la pregunta es, si todos fuésemos diferentes, ¿realmente existe lo de ser raro? Después de todo esto, la gran pregunta es, si el dinero no basta, si el miedo y la mediedad nos frena, entonces, ¿cómo podemos construir un propósito? Para mí la clave está en el cambio de la mentalidad. Hemos aprendido de pequeños, o al menos nos han enseñado así, que para que yo haga algo, ahora me tiene que dar algo a cambio. Pero realmente tenemos que cambiar esa ideología, es al revés. Primero el esfuerzo y luego ya la recompensa. El propósito también se construye cuando nos proponemos metas y retos personales.
no debe algo grandioso, un proyecto súper grande, puede ser algo pequeño. Por ejemplo, empezar y terminar lo que has empezado, atreverte a hablar cuando sueles estar callado, aprender algo nuevo o incluso salir, aunque sea un poquito, de tu zona de confort. El propósito también se construye escuchando, no rechazando a ideas distintas a las tuyas de golpe, sino reflexionando, debatiendo, dialogando, y vas aprendiendo cada perspectiva. Y aquí quiero compartir, y ya con esto finalizo, algo bastante personal, un dibujo que hice en bachillerato, y empieza así. Primero, ¿por qué estudiamos? Porque mis padres, todos dicen que es bueno estudiar, que si no estudio no tengo un futuro. Vale, pues ahí tenemos nuestra primera línea. Después, ¿por qué me quedo en esta ciudad y no me voy a otra? Porque están mis amigos aquí, mis padres se quedan por aquí, o incluso tengo mi pareja y se queda por aquí, entonces me quedo por aquí también. Y el último, el tercero, ¿por qué realizo este trabajo? Porque mis tíos, mis abuelos, mis padres han estado toda su vida dedicándose a este trabajo y ven futuro en este trabajo, y pues entonces yo hago este trabajo. Y en el medio de todo esto estamos nosotros, este municipio de palitos, una carita triste. ¿Por qué? Porque estamos atrapados dentro de este triángulo. Y el problema es que este triángulo es muy pequeño, y cuando quedamos atrapados dentro de esto, este pequeño espacio se convierte en nuestro mundo entero. Y si no rompemos ninguna de estas paredes, pues no hay salida. Pero si te atreves a romper una de estas paredes, a cuestionar lo que todos te dicen que hagas, a moverte de donde siempre has estado, o a encontrar un trabajo que realmente conecte contigo, entonces empiezas a ver que hay algo más aparte de este triángulo y que el mundo es mucho más grande. Perdón. Y ahí es donde realmente empieza el propósito, cuando dejas de vivir dentro del triángulo de los demás y empiezas a dibujar tu propio camino. Y para terminar mi intervención, quisiera volver otra vez al principio y que quede claro la idea de que el propósito no se encuentra de golpe y que se construye poco a poco y paso a paso. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ulay. Vale, antes de continuar, yo quería hablaros de este roll-up que tenemos aquí a la derecha, que no es Club de Roma, es de otra asociación, y quería hablaros de Lideremos. ¿Por qué? ¿No? Estáis viendo a personas inquietas como Apurva o como Suley, y de dónde viene todo esto, ¿no? ¿Qué es esa presentación que decía Mikel que fue en octubre, noviembre, ¿no? Y básicamente Lideremos surge por esto, porque se ve que la política moderna no recoge las problemáticas de la gente joven, y esto no es una cuestión de colores de partidos, ni nada que ver con afiliaciones políticas. Es una plataforma de lanzamiento de talento joven, donde el objetivo que tiene es recoger las problemáticas de las personas jóvenes, como el tema de la educación, el propósito, la vivienda, la salud mental, crear propuestas. Estos son los puntos que creemos que se deberían mejorar en este aspecto para poder ayudar a las personas jóvenes, y luego pues, hablar con las distintas instituciones para poder sacar esos planes adelante. ¿Vale? Eso es la labor de Lideremos, que pertenecemos los tres, y ahora vamos con el último tramo, la parte de la vivienda. Ya habéis pasado por la parte de educación, por la parte de propósito, ahora os imagináis, como decía Suley, peces dorados, acabáis de salir, ya cumplido 18, ¿no? Y ahora es un momento donde ya salís al mundo. ¿Y qué pasa? ¿No? Quiero antes de nada, para situarnos mejor, o sea, volved otra vez a cuando tenéis, justo acabáis cumplido una idea. ¿Cuántos de vosotros empezasteis a vivir fuera de casa de vuestros padres antes de los 30 años? ¿Cuántos de vosotros? Todos, ¿no? O sea, no se me ocurre casi todos, realmente, o sea, muchísima gente. Esa es la realidad en los 70, los 80, los 60. A día de hoy, solo el 16% de las personas menores de 30 años están emancipadas. No digo comprando una casa, digo viviendo fuera de casa de sus padres.
solo el 16%. Es menos de 2 personas de cada 10. Es una cifra que es bastante alarmante. Y yo vengo a hablar precisamente de eso. Que esto deriva de un tema que es que la vivienda, estamos todos de acuerdo en un hecho, que es que la vivienda está muy cara, digamos, ¿no? Está muy cara. Pero ¿qué significa que está muy cara? ¿De dónde deriva todo esto? ¿Qué es lo que está pasando? Y es que, ¿por qué está cara? Digamos, y no es una cuestión de que se hayan hecho ahora las viviendas de oro o tal, es una serie de factores de los que vamos a hablar. El primero de todo es que el valor de una vivienda ha subido mucho más rápido que el sueldo medio. Tengo aquí una gráfica maravillosa que lo explica. Como los salarios en azul han subido a un ritmo como... Y luego la vivienda está yendo de forma exponencial para arriba, de forma que cada año cuesta más número de sueldos por año comprar una vivienda. En su momento, creo que en los años 80, creo que era 3 veces el sueldo de un año comprar una vivienda, más o menos. A día de hoy pasa a ser las 10 veces, o sea, el sueldo de 10 años para comprar una vivienda, lo cual pone en una situación bastante preocupante a las personas que la tienen que comprar. Y es que pasa otra cosa, que es que el acceso a la vivienda social, que es el parque público de vivienda social, que básicamente son viviendas en cierta forma controladas, donde tanto el alquiler como la venta está bajo una serie de parámetros para que nadie pueda abusar del proceso, pues el parque público de vivienda está en mínimos. Este es el parque público de vivienda en los países, aquí está España, con el 1,1%. Hay otros países, por ejemplo, está el 16%, el 23% en el caso de Austria. El parque público de vivienda es lo que habilita a personas que están comenzando la vida adulta a que se emancipen, que comiencen una vida dentro de un entorno ciertamente controlado, donde tengan acceso a una vivienda sin tener ningún lujo de nada, simplemente que puedan empezar a vivir, crear una familia por su cuenta. Y en nuestro caso lo tenemos en mínimos. Y por último, no es un problema, no es que digamos la causa mayor, pero sí es algo que merece mencionar, que es la inversión institucional. Todo lo que estáis viendo de que las viviendas se están empezando a usar para alquiler vacacional y tal, es cierto. O sea, es una cosa que en los 80 quizás no era tan popular, desde luego, y que a día de hoy son 340.000 viviendas destinadas al alquiler turístico, que son viviendas que nos están poniendo en el mercado para que otras personas las quieren o las compren. Entonces, no es que si aplicamos esto de repente se va a solucionar todo, simplemente hay que tenerlo en cuenta. Entonces, son principalmente esos factores. El más importante de todos, el primero que hemos mencionado aquí, que es que el valor de la vivienda está subiendo mucho más de lo que están subiendo los salarios y cada vez va a ser más caro comprar una vivienda en función de lo que vas cobrando. O sea, esto está todo ajustado a la inflación. Entonces, quiero que os situéis en el papel de una persona joven, que voy a hacer todo el rato referencia a los 80, pero quizá los 80 era bueno. 3 años de sueldos y salarios, ¿no? En lo que yo esté en casa de mis padres, lo ahorro todo y compro una casa. Maravilloso. O quizá en un año trabajando ya tengo para la entrada, ya puedo independizarme y ya todo, ¿no? A día de hoy son 10 años. ¿Qué pasa con esto? Que las personas jóvenes se plantean en la situación de decir, tengo que ahorrar 10 años de no gastar nada, 10 años de sueldos enteros para comprar una vivienda. Entonces, claro, la desilusión con la que se encuentra según sale al mercado es terrible. O sea, no tiene una expectativa siquiera de luchar por conseguir una vivienda. Entonces, ¿qué está pasando? Pasa este fenómeno, bueno, es que a día de hoy es 3 veces más caro que en los 80 comprar un piso. El alquiler, que también es cierto, no te está permitiendo ahorrar. O sea, estamos hablando de alquileres de 1.000, 1.200. Hay algunos pisos de 800, 900 euros en Bilbao y alrededores, pero no está dejando suficiente margen como para ahorrar si estás alquilando para poder comprar una vivienda. Y luego hay baja oferta de pisos de alquiler, lo que está precipitando que las personas jóvenes, en vez de coger y decir que da igual un poco la mentalidad de hace 30 años de vamos a ahorrar todo lo que se pueda para pagar un piso, que es lo que se debería hacer, es no tengo una expectativa de realmente poder conseguir un piso, a no ser que esté trabajando toda mi vida para ello, entonces en vez de gastármelo en comprar una casa, lo que voy a hacer es gastarlo en viajes o gastarlo en otro tipo de experiencias, que es lo que me va a dar, en cierta forma, ganas de vivir, en vez de pagar un piso. Y
Porque la pregunta es, o sea, ¿realmente necesitan los jóvenes tener una vivienda? ¿Qué pasaría si no? ¿No? ¿Qué pasaría si no tienen las personas jóvenes una vivienda? Pues la realidad es que la vivienda es el pilar fundamental de la estabilidad de una persona. Y la estabilidad es lo que luego posteriormente te da posibilidad de crear una familia. Y bueno, aquí tenemos a la representante de AFAE peleando por el tema de las familias, saber lo importante que es crear una familia para que luego la sociedad continúe, ¿no? Y no solo eso, no solo la importancia de la estabilidad para crear una familia, sino también que, en cierta forma, la vivienda pasa a ser el pilar o la base económica, ¿no? o la mayor inversión que tiene una persona a lo largo de su vida, su propia vivienda, en la mayor parte de los casos. Entonces, sí, o sea, las personas necesitan tener una vivienda. Ahora, ¿cómo hemos llegado hasta este punto? ¿Qué ha pasado para que de repente el material de la obra para hacer las casas ha subido, igual que el resto de cosas, pero no ha subido tanto, no se ha triplicado el precio de golpe en tanto tiempo respecto a lo que se cobran los salarios? ¿Qué está pasando, no? Y es que hay una serie de componentes, he intentado simplificar lo máximo que he podido, ¿vale? Que es que cuando estás comprando una vivienda tienes la parte del coste, que es lo que la promotora, una vez que la ha construido, lo pone a disposición del mercado para comprar, que igual puede ser 120.000 euros, pero claro, 120.000 euros te vale una casa construida en un sitio que nadie se está peleando por ello, en el medio de Castilla, en una zona vacía, pues podría ser 120.000 euros el piso, maravilloso. Pero claro, lo tienes como en medio o cerca de un distrito urbano, pues tienes el tema de la localización, o sea, todo el mundo se va a estar peleando por una zona, evidentemente, porque es por la localización y tal, ok, 200. Pero es que está habiendo otro factor que es la escasez, es que no tienes que comprar. Entonces pasa mucho que personas van a las inmobiliarias y, bueno, 200, pero como hay mucha gente pegándose por el piso, igual lo subo 20.000 euros más, total, porque no hay mucho que comprar. De hecho, es que tengo muchos amigos que están en inmobiliarias y es que les faltan pisos para vender. Entonces, todo esto sigue precipitando el hecho de que, como hay escasez, y una cosa muy importante es que la demanda de pisos está creciendo mucho más rápido de la oferta, cada vez esta escasez se está aumentando. Y eso es algo bastante grave. Y ¿por qué no se construye más? Es una pregunta que no tengo una respuesta concreta. Quiero que voy a hacer una serie de cosas que luego van más para el debate que para solucionarlo aquí en mi parte. Pero ¿por qué no se construye más? Pues ChatGPT dice que es por la escasez de suelo y por la burocracia, básicamente. Porque, o sea, terreno hay terreno, lo único que quizá ese terreno no tiene la licencia propia de crear pisos o que la burocracia no permite una construcción. Lo importante de todo esto es que tenemos un déficit acumulado de vivienda, o sea, no tenemos durante muchos años no nos hemos estado preparando para el crecimiento que se está viviendo y el volumen de obras nuevas es bastante inferior de lo que está creciendo la demanda. Entonces, una forma de decir que no lo estamos todavía arreglando. Entonces, bueno, y luego por otra parte, antes de olvidarme, también hay una serie que es algo que se ha precipitado estos últimos años, que es el tema de políticas como el fenómeno Ocupa, por ejemplo, que generan pues, una especie de sensación de desconfianza entre inquilino y persona que pone un piso en alquiler. Entonces, todo este tipo de cosas pues, hace que el precio de las cosas suba, porque de repente necesitas un seguro de impago, que me ha pasado, de repente pues, ir a alquilar un piso y tener un sueldo normal y otra persona un sueldo normal y tener que justificar que no vas a dejar de pagar al propietario y tener que hacer un seguro que son los 400 euros al año. Y todo esto, como que hace 20 años era impensable, ¿no? Pero a día de hoy es algo que hay que tener en cuenta. Y esta es una gráfica de los delitos de usurpación a lo largo de los años. Lo he encontrado hasta 2015, pero evidentemente en los últimos años ha subido. No es ningún secreto. Y claro, ahora, ¿cómo destensionar soluciones a largo de todo esto? O sea, no voy a dar ninguna clave de la fórmula de la Coca-Cola ni nada, pero básicamente esto es una cuestión de mercado. Entonces, mayor cantidad de oferta hará que los precios de las cosas bajen.
esa última parte de escasez, evidentemente la localización pues siempre va a ser un factor que va a hacer que las viviendas y tal sean más caras, pero la parte de escasez va a bajar. O sea, si una persona está vendiendo un piso a 250.000 euros, imaginaos, pero de repente aparecen pisos por alrededor que se están vendiendo a 150, 200, pues la persona que quería vender un piso a 250, pues iba poquito a poco a bajar el precio. Lógicamente, no podemos tampoco decir a los propietarios que tienen que poner a un precio concreto un piso porque está en la libertad de cada uno, pero evidentemente pasan por la idea de tenemos que construir mucho más rápido de lo que la oferta, la demanda aumenta. Y luego, por otra parte, que es lo que comentábamos al principio, que es que hay que aumentar el parque público de vivienda, que es algo que estaba en el 1,1%, habría que subirlo hasta un 10, un 15%, algo donde la gente, las personas jóvenes, cuando salen al mercado, tengan una oportunidad, o las personas en situación de vulnerabilidad tengan un sitio donde saben que pueden adquirir una vivienda o pueden comprar una vivienda dentro de unos estándares, sin ningún lujo de nada. Entonces, estas son las soluciones a largo plazo. Claro, pero, quiero decir, entre que te pones a construir una vivienda no es para mañana ni para dentro de un mes, igual estás tardando 2, 4, 10 años en más o menos ir estabilizando el mercado, no es una cosa a largo. Entonces, parte de lo que quería hablar, que por lo que creo que puede ser muy interesante el debate de luego, aparte de la parte de educación y propósito, es soluciones a corto, ¿no? Porque se han intentado muchas cosas y se están intentando muchas cosas, todo menos construir. Y, por ejemplo, también mencionar, en esto, y veremos, entre las muchas políticas que presenta, o sea, los planes, está el tema de más salud mental, menos burocracia, está el tema de más vivienda. Proponemos una serie de cosas, como por ejemplo, eliminar el IVA y el ITP de los primeros 250.000 euros de compra de la vivienda para las personas menores de cierta edad, cosas como, bueno, ya que no están comprando, quitarle los impuestos no vaya a ser que quizá les incentiva de alguna forma, ¿verdad? No lo están comprando y no se lo están pudiendo permitir. Implementar como objetivo la construcción de al menos 250.000 viviendas nuevas públicas de alquiler para los próximos 5 años, es una cuestión súper urgente, construir vivienda pública. Incorporar incentivos fiscales interesantes para que los propietarios pongan viviendas en alquiler y luego, pues, evidentemente, darles el soporte jurídico para cualquier problema que puedan tener con los inquilinos, lógicamente. También la dirección de la demanda de vivienda hacia la España vaciada, quizá no es una cuestión de las zonas tensionadas, como puede ser pues, Bilbao, Barcelona o Madrid. ¿Qué tal si empezamos a generar interés en zonas como quizá Castilla, digamos? Y luego, sobre todo, la agilización de los trámites burocráticos para todo, para compra, para venta. Estas son algunas de las medidas, el plan es bastante extenso, pero básicamente lo que hace es recoger toda la problemática que experimentan las personas jóvenes que acaban de salir al mercado, que son pececillos dorados, que tienen 8 segundos de memoria para llegar a esa primera vivienda. Y ahora, soluciones a corto, ¿vale? Porque aquí es donde está el debate. Porque limitar el negocio, ¿no? Muchas personas hablaban de los grandes tenedores o la inversión institucional de que se compran edificios completos y los ponen en alquiler. ¿Cómo consigues poco temporalmente destensionar un momento tan tenso en la vivienda, ¿no? ¿Cuáles serían las soluciones a corto? Subvencionar, ¿no? Esa subvención que estás pagando a la gente joven hace que los propietarios quizás suban el precio porque están dispuestos a pagar más. ¿Por dónde pasa? ¿No? Porque se ha llegado a esta situación y ahora, en lo que poco a poco imagino que empezaremos a construir vivienda pública y todo, porque ya nos estamos dando cuenta del problema que hay, ¿cómo a corto? ¿Cómo lo solucionamos? ¿No? Entonces, yo simplemente quería terminar eso. Muchas veces, hablando con la curva, pues también teníamos algunas conclusiones, ¿no? O sea, quizá los jóvenes hemos nacido en una época en la que siempre cuando naces y creces y dices yo viviré aquí en Bilbao, quizá no es, dado que la población es un hecho que sigue aumentando y aumentando, quizá hemos vivido para vivir hemos nacido para vivir en el extrarradio de los sitios, para fundar nuevas ciudades. No tenemos que tampoco centrarnos todo el mundo en vivir
en el centro de las ciudades. Quizá tenemos que montar otra forma de experimentar la vida o de relacionarnos que forme más parte de la periferia, de zonas un poco menos tensionadas. O quizá el tema de vivir un poco más aislado, que en un pasado donde no estaba todo tan interconectado, que no era una realidad, quizá a día de hoy es una nueva forma. Entonces, dado que estamos aquí para debatir y todo tipo de propuestas están aceptadas, vengo a proponer la primera para romper el hielo, y es, tenemos un monte justo aquí al lado, que es el Monte Archanda, que es un monte enorme, pero también podría ser un espacio maravilloso. Si nos deshacemos de él, tendríamos una zona maravillosa para seguir construyendo. Esto es como quedaría, ese es Bilbao, ¿no? Esto sería Bilbao sin el Monte Archanda, para seguir construyendo. Podríamos convertirlos en una urbe que haría competencia a Barcelona en población. Ya sé que esto es una idea local y evidentemente no lo vamos a hacer, pero yo solo estaba fantaseando con la idea de decir, ¿y qué hacemos con tanta tierra? Digo, pues tapamos la Concha, así no fuera de playa, ¿no? Entonces, todo tipo de ideas están bienvenidas. Hoy venimos a debatir después de la comida, y todo lo que sea también tapar la playa a los voluntarios para que dejen de falar de playa también me parece muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Os agradezco enormemente vuestra exposición y vuestras aportaciones. Además que las habéis hecho muy efectivas y sobre todo habéis planteado una problemática sin echar la culpa a los mayores, que a veces es lo que se oye mucho por ahí. En fin, habéis establecido el tema objetivamente y intentando buscar soluciones. No sé si tenemos que volver a la Archanda, en fin, o de la Concha, en fin, a ver qué opinan los guipuzcoanos, pero bueno, ya iremos viendo. Muy agradecidos y seguramente en el debate pues, va a ser muy interesante y saldrán muchos temas. Ahora, simplemente antes de que se vayan también los que no se quedan a comer, comentaros cuál es la siguiente que tenemos prevista. La siguiente conferencia es para el 28 de noviembre. Le tenemos aquí a la ponente, Estrella Sánchez Corchero, es economista, doctora, bueno, no va a contar tu currículum ahora, porque va a ser para hablar de esto, un montón de doctorados, un montón de máster, experta en economía ecológica, es miembro de la Junta del Colegio Vasco de Economistas y nos va a hablar de los modelos actuales de desarrollo sostenible. Y creo que vamos a hacer alguna mención también al reconocimiento de los derechos del mar Cantábrico, algo así. O sea que lo digamos también con la Concha, por ahí por leer las cosas. Y bueno, es algo muy, además, una conferencia muy de ADN del Club de Roma, volviendo un poco a nuestra vertiente ecologista y cambiando también de temas, que es también un poco lo que nos gusta. Entonces, encantados de que nos vengas en noviembre a dar la conferencia, que ya la convocaremos con tiempo suficiente también. Luego comentaros también que hemos sido nominados para los premios de la Fundación Sabino Arana, que suelen nominar a personas y organizaciones que bueno, pues contribuyen a poner temas a la sociedad civil y a la defensa de la democracia, de los derechos humanos, etc. ¿no? Entonces, bueno, pues nos hace ilusión, simplemente de momento es una nominación. Si nos dan el premio, pues encantados, porque se entregan en enero de 2026 y el año que viene cumplimos 30 años como Grupo Vasco. El Club de Roma es del año 68, pero el Grupo Vasco, el Club de Roma nació en el año 96. O sea, hacemos 30 años y sería una bonita manera de empezar los 30 años pues con el premio. Pero bueno, y si no nos lo dan, pues ya lo celebraremos de otra manera. No hay problema. Y luego también comentaros, ligado un poco también con los temas que han ido saliendo, y además que son muy del Club de Roma, del pensamiento crítico, de la educación, la cultura, etc. Pues ligado con eso, pues aquí tenemos un bibliófono universal, que es Unamuno. Entonces hay unos unamunianos románticos. Hemos decidido revitalizar la asociación de amigos de Unamuno, que se había creado en el año 86 en Bilbao, que estaba un poco, digamos, mortecina. Y bueno, pues le hemos dado una denominación más actual, la Asociación Unamuno Elkartea. Hemos creado, bueno, se han hecho unos nuevos estatutos, hay una nueva junta, un poquito paritaria,
también es paritaria la Junta del Grupo Vasco del Club de Roma. Y bueno, en nuestros proyectos está el poner a Unamuno pues en Bilbao en defender su legado, su visión, su pensamiento, su obra, y es un proyecto eminentemente cultural, no tiene nada que ver con temas políticos ni nada por el estilo. Y bueno, lo que queremos es buscarle pues, un lugar digno en un museo de Bilbao, ya que no tiene una casa museo, hacer rutas literarias de Unamuno por Bilbao, hacer conferencias, artículos que ya estamos haciendo, y para eso bueno, ahora estamos en un proceso de captación de socios fundadores, hemos llamado, y bueno, si alguien está interesado, por ahí en la mesa tengo unas hojas que se pueden rellenar una ficha, y por 50 euros anuales, que viene a ser menos de €1 a la semana, pues podéis ser en este momento socios fundadores, el que le interese de la asociación Unamuno El Cartea. Y además, bueno, aquí hay ya bastante gente, la tenemos a la vicepresidenta, no sé dónde anda Cristina Mendía, la vicepresidenta de la asociación, el secretario Miquel Badiola, la tesorera, la próxima ponente, Estrella Sánchez Portero, y bueno, hay aquí, incluso uno de los ponentes de hoy está también Zuley, el socio, y hay por ahí Andrea también, en fin, Gonzalo, en fin, no sé dónde anda, en fin, hay aquí un montón de gente ya, pero bueno, el que quiera también adherirse, pues bienvenido sea, porque también enlaza, ya digo, con los temas que defendemos en el Club de Roma de pensamiento crítico, de la cultura, la educación, etcétera. Bueno, eso es otro proyecto en el que nos hemos enmarcado, el cual de momento me han puesto de presidente hasta que me echen, y bueno, pues hoy os animo a todos a que os adhiráis al proyecto si os interesa el tema, y si no sois unamunianos, para que lo seáis. Y ya no os doy más el turre, muchas gracias a todos, y a los que se van, pues agradecido que hayáis participado. Grabaremos también la sesión, que va a ser muy interesante, o sea que la podéis seguir después, y muy agradecidos también a los ponentes por esta charla inspiradora que nos han dado.